Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia en esta conferencia final relativa al diplomado en mecanismos de participación ciudadana y democracia deliberativa o democracia participativa y democracia deliberativa. Eh, Vamos a dar algunas reflexiones en torno a el papel de la deliberación y de la participación en la democracia y vamos a contrastarlo un poco con las ideas, digamos, tradicionales del modelo democrático representativo y algunas coyunturas históricas que hacen que esto, la deliberación y la participación, sean elementos centrales para la reconfiguración de las democracias y cómo ello también ha permitido, o más que permitido, así resultado de la emergencia de nuevos actores sociales. Entonces, vamos primero por la definición o las ideas centrales en torno a la democracia y los procedimientos, la idea de democracia liberal y sus límites, y cómo esto ha sido más o menos una de las directrices a partir de las cuales se habla de la necesidad de tener otros componentes en la democracia, o sea, que la democracia no fueran o no sean idealmente únicamente procedimientos para elegir autoridades políticas. Es cierto que la democracia ha tenido una trayectoria, digamos, no lineal en el sentido de su entendimiento, en el sentido de su instrumentación, es decir, la democracia es primero que todo una idea de cómo organizar una comunidad política y el papel que tiene la comunidad política en torno a esa organización. De manera tal que una de las preguntas fundamentales y que tienen que ver con estos mecanismos de participación y de deliberación es responder quiénes pueden, ¿no? Quiénes pueden pronunciarse con relación a los términos de esa comunidad política. Esta primera idea es la democracia clásica, ¿no? La democracia de los griegos, en donde la ciudadanía estaba reservada para ciertas personas, que eran básicamente los hombres, ¿no? Y los que eran ciudadanos. Recordemos, esto lo he dicho varias veces, entonces seguramente si han tomado más de una clase conmigo, esto ya lo saben, ya lo he dicho, van a decir, dice siempre lo mismo, pero que en la política de Aristóteles, acá la bonita política de Aristóteles, ¿no? Tiene en su libro segundo, o capítulo segundo, ¿no? Esta idea con relación a los hombres libres y a los hombres, a los esclavos, ¿no? La esclavitud como un elemento de las sociedades. De manera tal que es importante para diferenciar a las a la ciudadanía, aquellos que son hombres libres de aquellos que no lo son, y desde luego con el elemento masculino, ¿no? Solo los hombres ciudadanos de Atenas pertenecían a la comunidad política en términos de poderse pronunciar con respecto a ella. Era una democracia que, más allá de lo acotado que estaba, y desde luego de la mitología alrededor de esta, y de la historia con relación a sus alcances y sus componentes, pues tenía estos dos elementos centrales, la participación y la deliberación. Era una democracia de tipo directo, ¿no? O sea, no suponía elegir a una serie de intermediarios para la toma de decisiones, sino que éstas se tomaban en la plaza pública, la famosa, ahí en una esfera de debate, de deliberación, e inclusive los cargos públicos, o muchos de ellos, eran sorteados, ¿no? Entonces, las decisiones, inclusive jurisdiccionales, se tomaban por la mayoría con una supuesta deliberación. No era tan ideal, ¿no? Platón en la apología de Sócrates, pues muestra los límites de esta deliberación, en donde efectivamente había una posibilidad o varias posibilidades de que la voluntad mayoritaria no se formara a partir de argumentos racionales, ¿no? Un problema de la deliberación o de la idea de la deliberación es justamente la formación de los argumentos, ¿no? Una idea habermasiana. Entonces, trayéndolo a colación, ¿no? Pero entonces la idea originaria o una de las primeras ideas democrática, si bien es cierto que partía del supuesto de que había deliberación, lo cierto es que los resultados
por lo menos así lo cuenta Platón en la Apología de Sócrates, pues podían ser más bien de suerte no racionales y con una idea moral, una elaboración que no fuera necesariamente su resultado racional, ¿no? La muerte de Sócrates por tomar cicuta, la condena en realidad a destierro y la elección de este personaje. Pero es una decisión injusta que en la crítica platónica indica que no hay términos para una deliberación racional, que no hay términos para la argumentación. Un problema que va a persistir cuando sea la democracia liberativa. Pero entonces, bueno, supone el intercambio de ideas y la toma de decisiones. Uno de los grandes problemas, digamos, históricos de la democracia son las mayorías, ¿no? La idea de la mayoría como legitimadora, porque, por otro lado, también la democracia se ha entendido históricamente como un mecanismo justamente de la legitimación de las decisiones, sean decisiones directas como esta del ejemplo de la Apología de Sócrates, una decisión de castigar, ¿no? Una decisión de imponer la ley, o una decisión de en quién depositar el ejercicio del poder, pero que finalmente sigue la regla de la mayoría, ¿no? La mayoría de votos en torno a una situación concreta o la mayoría de votos en torno a una persona o a un grupo de personas que tomarán decisiones en función de la comunidad política y volvemos al inicio. ¿Quiénes pueden participar ahí? ¿Sí? Y después tenemos la idea liberal de la democracia. No es una trayectoria así tan directa, ¿no? De que de los griegos pasamos a los liberales clásicos, pero que también tenían un diseño democrático, una idea democrática y con ello una idea de ciudadanía, una idea de comunidad política y una idea de cuáles sean los valores en torno a los cuales tendría que girar la idea de ciudadanía. Es decir, otra vez, respondiendo a la pregunta, ¿quiénes podrían ser legítimos miembros de la comunidad política y por lo tanto decidir en torno a esta? ¿Sí? Y vamos a encontrar en el liberalismo clásico, que sienta las bases de la democracia representativa contemporánea, que había una serie de elaboraciones igualmente relacionadas a la idea de ciudadanía. La idea de ciudadanía como elemento central para la deliberación, para la participación, para la toma de decisiones, igualmente ha sufrido cambio, ¿no? De la ciudadanía limitada de los griegos a la ciudadanía limitada de la democracia liberal, que en sus históricos como John Locke, John Stuart Mill, pues más bien estaban pensando en una comunidad política compuesta, homogénea, compuesta únicamente por hombres blancos propietarios, ¿no? Y el leitmotiv, la razón de ser de esas democracias era la protección de la propiedad privada, por lo tanto, era que para tener la condición de ciudadanía había que ser propietario porque el fundamento del acuerdo político era proteger esta institución, de manera tal que convivían otras instituciones tales como la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Entonces, era una democracia en términos formales, pero que estaba acotada a un cierto número o a una cierta calidad de sujetos que tenían la condición de ciudadanos o ciudadanas, ¿no? Pero a lo largo del siglo XIX, empiezan a surgir otros grupos, ya existían, surgen de que como si fueran una planta, ¿no? Que crece, sino que empiezan a adquirir algunos grupos conciencia de grupo, conciencia colectiva, como sujetos, como individuos en el debate democrático no eran consideradas ciudadanas y ciudadanos, eran considerados nada, o porque no tenían la calidad de, o porque no tenían unos ciertos atributos como el ser propietarios, o porque no se les reconocían derechos, como el caso, y vamos a irlo así porque es como un poco la trayectoria lógica, ¿no? No se les reconocían derechos como grupo ni como individuos. Es el caso de las masas, ¿no? De las clases trabajadoras, que son los primeros, es la primera manifestación de la expansión del concepto de ciudadanía, ¿no? En sentido moderno, ¿no? No en sentido, ya si nos vamos a los clásicos, pues tendríamos que ver Roma, ¿no? Como la formación de ciudadanía, también tuvo una serie de conflictos, ¿no? En cuanto hace a la República y las instituciones de la República y el reconocimiento, por ejemplo, de los tribunos de la plebe como representantes de los plebeyos, ¿no? Pero bueno,
haciendo caso omiso para lo que nos toca de eso, decimos entonces que en el siglo XIX y después de las transformaciones de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, y con ello de ciertas ideas en torno a quiénes eran y por qué podrían ser ciudadanas y ciudadanos, vienen las masas, ¿no? Las masas, los obreros, los trabajadores, que se organizan, ¿no? No espontáneamente, van adquiriendo conciencia de clase, de pertenencia a una comunidad política, y entonces comienzan a organizarse para pedir derechos, ¿no? Si uno lee los trabajos, las novelas de Charles Dickens, por ejemplo, ¿no? Pues sabrá que no había, por ejemplo, edad mínima para trabajar, entonces trabajaban niños y trabajaban limpiando chimeneas, ¿no? De una fábrica, que los horarios de trabajo tampoco existían, 16 horas de trabajo, ¿no? No había casi ningún derecho y entonces, en ese sentido, empieza a haber una organización. Lo cuenta bien el libro La formación de la clase obrera de Eric Thompson, E.P. Thompson, se llama La formación de clase obrera en Inglaterra, ¿no? Desde luego, esto en Latinoamérica tendría alguna resonancia, aunque no necesariamente desde el punto de vista de la clase obrera. Pero como siempre hablamos de Europa, vamos a hablar también, bueno, ¿y qué sucedía en Latinoamérica en ese sentido? Era diferente porque ustedes saben, ¿no? En Latinoamérica lo que había, más allá de la industrialización, que era distinta porque no era como el sector secundario, no era la producción de manufacturas, sino el sector primario, es decir, de productos que después se transformaban, bienes, y propiamente recursos naturales. Entonces lo que existía era el colonialismo, la extracción, ¿no? Entonces relaciones distintas, digamos. Y el primer ejemplo que tenemos también del siglo XIX es la Revolución de Haití, que pasa como muy desapercibida, pero que ejerce una influencia interesante en todo el proceso, digamos, independentista latinoamericano, porque son los primeros que también, así como en Inglaterra, hay una formación de un sentimiento de clase compartido que les permite reivindicar derechos, ¿no? Derechos de oprimidos, y que por lo tanto la organización tendería a superar esa condición de opresión y reconocerles una condición política de ciudadanos y por lo tanto de representación, etcétera. En Haití lo que sucede es que lo que reivindican para sí es la creación de un Estado propio, ¿no? Es decir, oponerse a el dominio francés y crear un Estado. Insisto, pasa muy desapercibida la Revolución de Haití, pero es el primer proceso revolucionario, el primer proceso independentista de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, lo menciono porque se viven de manera distinta. Mientras en un lado es la institucionalización de la participación política, en el otro es el reconocimiento de una calidad y de una ciudadanía determinada por la autonomía de un Estado o la formación de un Estado, si quieren, ¿no? O sea, el proceso latinoamericano, la formación de los estados latinoamericanos, tiene una trayectoria distinta al proceso de formación de los estados europeos, porque estos pues estaban más o menos ya formados después de la paz de Westfalia, ¿no? Cuando ya la idea de Estado-nación se consolida, ¿no? Se cambia y quedan más o menos tratadas las fronteras de Europa, desde luego van a cambiar, ¿no? La Primera Guerra Mundial cambian, en la Segunda Guerra Mundial vuelven a transformarse. Después, otras guerras en los Balcanes, pues van transformando también los mapas en Europa. Pero el chiste es que en Europa lo que pasa es que hay una reivindicación de la condición de ciudadanía a partir del reconocimiento de derechos de participación. En Latinoamérica lo que pasaba era la reivindicación de un proyecto político nacional que no estuviera bajo el yugo de la empresa colonial, ¿no? Pero en ambos procesos lo que vamos a ver es la formación de ciudadanía. Y sigue también trayectorias interesantes. En México, por ejemplo, una de las primeras cosas que suceden con la Declaración de Independencia y que ya estaba en los sentimientos de la nación y que después se convierte en norma constitucional en 1824 es la prohibición de la esclavitud. La esclavitud que había sido, y ya lo mencioné, ¿no? Una institución jurídico-política fundamental inclusive, y no con ello que no se entienda que estoy justificando la existencia de la institución, pero existía. No digo que haya estado bien en términos éticos morales, es condenable. Y no obstante,
era algo natural, era algo dado, según Aristóteles. Hay quienes dicen, el desarrollo, tanto de la civilización romana como griega, fue posible porque había esclavos, ¿no? Y entonces, pues, había quienes se podían dedicar a otras tareas que no fueran la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, por eso pudieron desarrollar la astronomía, la filosofía. Insisto, con ello no se entienda que estoy defendiendo la institución como institución, condenable como es, ¿no? Bueno, entonces, regresando a México, es lo primero que desaparece. ¿Y por qué es importante? ¿No? O sea, es una condición de ciudadanía, que es primero lo que me interesa, porque ¿quiénes participan? Los ciudadanas y ciudadanos. ¿Quiénes reconfiguran la idea de democracia? Ciudadanas y ciudadanos. ¿Quiénes deliberan? Ciudadanas y ciudadanos en torno a los límites, a los componentes, a las ideas, a los problemas de la comunidad política, ¿no? Pero para definirla, entonces es necesario identificar quiénes son las y los miembros de esta, ¿no? Y entonces estamos viendo como más o menos el proceso de la configuración de la idea moderna de ciudadanía, que para nada está resuelta, y a eso voy, ¿no? El chiste, pues, es que hay diferentes trayectorias en Europa y en Latinoamérica, y normalmente nos referimos a Europa como es que sigue trayectorias distintas. Entonces, en el caso mexicano, me refería, pues está la abolición de la esclavitud, institución que subsistió hasta bien entrado el siglo XIX en Estados Unidos, hasta bien entrado el siglo XIX en otros países que tenían sus colonias fuera de sus fronteras, ¿no? Bueno, entonces, esto es importante porque si bien en México la condición de ciudadano se transformó de una manera distinta, como se transformó en otros países, los derechos obreros, campesinos, vienen hasta el siglo XX con la Constitución del 17 ya propiamente. Lo cierto es que, por ejemplo, la abolición de la esclavitud como una institución proviene de el nacimiento de la República Mexicana, del Imperio Mexicano, pero de México como Estado, ¿no? Como Estado constitucional de derecho. Y esto es interesante porque la democracia liberal como por excelencia, como modelo, y que vamos a criticar, y voy a criticar, y siempre critico, y me encanta criticar, que son los Estados Unidos, subsistía la institución de la esclavitud, ¿no? O sea, el modelo político, el modelo tradicional a partir del cual, por alguna razón, que más que tiene que ver con la hegemonía cultural, perdón, que ejercen los Estados Unidos, que por una razón lógica, a partir de la cual se ha trazado la idea de democracia liberal contemporánea, los Estados Unidos subsistía en sus instituciones la esclavitud en los estados del sur, ¿no? Que es lo que provoca la guerra de secesión. Y curiosamente, antes de la guerra de secesión, los esclavos emigraban a México para obtener su libertad, porque así estaba dispuesto y así sigue dispuesto en el artículo primero de la Constitución, ¿no? No se reconoce, no lo frasé así, pero no se reconoce la institución de la esclavitud de ningún país, y quienes entran a territorio nacional por ese solo hecho adquirían su libertad. Entonces, un país que tenía muchos problemas de estabilidad, muchos problemas de gobernabilidad en el territorio, de ejercicio del poder, no obstante, reconocía un derecho fundamental de igualdad entre, en ese caso, hombres, y aunque se sea extensivo a las mujeres en términos de esclavitud, no necesariamente en términos de participación, ¿no? Pero bueno, entonces eso en Latinoamérica, un poco la conciencia nacional, la idea de una comunidad separada, opuesta a un poder, vamos a decirlo así, no sé si sea la palabra más afortunada, pero opresor proveniente, ¿no? De uno de los muchos imperios europeos que hubo a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, la reivindicación de la independencia era esto, conciencia nacional. Y por otro lado, en Europa, la reivindicación de derechos, ¿no? Colectivos ya en un Estado propiamente dicho, propiamente armado, pero que no reconocía para todas y para todos una serie de derechos que ahora consideramos mínimos, y entonces viene primero la clase obrera, ¿no? La organización, los partidos obreros, y entonces con ello la incorporación de este concepto del que siempre rehuye mucho la democracia liberal, que es las masas, ¿no? Las masas, que siempre ha sido un tema de discusión, y con ello las mayorías, ¿no? El problema de cómo controlar a las mayorías, de cómo establecer órganos mayoritarios, que sigue siendo un tema para la democracia, ¿no? Y cómo formar mayorías
que no obstante permitan la subsistencia de derechos minoritarios, ¿no? Pero bueno, entonces pues los obreros primero en esta trayectoria, decía, europea. Max Weber considera que en realidad el nacimiento de la democracia como democracia es cuando las masas se incorporan a la toma de decisiones y por ende forman partidos, ¿no? La idea de los partidos políticos, que no es necesariamente moderna, ya en Italia, en la Florencia renacentista, ¿no? Cuando, o inclusive un poquito antes, medieval, o en los intersticios, ¿no? Cuando escribe Dante la comedia, pues están los güelfos y los gibelinos y los güelfos blancos y negros, ¿no? Con unas ideas, con unas elaboraciones y una serie de posiciones políticas, ¿no? El chiste, pues, es que en la idea moderna de los partidos, quiere decir la confluencia de intereses, la representación de los mismos y el peso político que pueden tener determinados grupos en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, el surgimiento de los partidos de masas que aglutinan una serie de reclamos, de reivindicaciones, de derechos, es un punto de partida para entender el nacimiento también de la democracia contemporánea. Porque como característica central, y eso podemos seguirlo, ¿no? Es y tengo que ser muy enfático en esto, porque además es la directriz de toda la plática de hoy, emergencia de sujetos, ¿no? Emergencia de sujetos, es decir, el reconocimiento, la solicitud, la demanda, la lucha por que tengan una protección especial, una consideración, que se les piense como miembros de una comunidad política a partir de una serie de derechos, posiciones, reivindicaciones políticas propias, ¿no? Después de los obreros o de las masas trabajadoras, pues vienen los derechos de las mujeres, ¿no? Que han seguido su propia trayectoria. Yo no puedo decir demasiado y mucho menos hoy y ayer con relación a esto, pero bueno, una lucha que no nada más es por el derecho al voto, ¿no? Que eso pues se materializó mal que bien en los años 50, en el año 53 en el caso mexicano, pero en el siglo XX en la mayoría de los países, desde luego no es una lucha que esté terminada y que también es dispar, ¿no? Vimos las protestas o hemos visto las protestas en Irán, ¿no? Un régimen que con los shahs y los ayatolas, ¿no? No ha sido particularmente respetuoso de los derechos de las mujeres, o el Estado Islámico, lo que pasó en Afganistán, ¿no? Cuando se van las tropas estadounidenses, lo poco que se había ganado, pues era en materia de reconocimiento de igualdad de derechos entre hombre y mujer, ¿no? El chiste es que los sistemas totalitarios, los sistemas no democráticos, por alguna razón, lo primero que niegan son derechos a las mujeres, ¿no? No tengo la respuesta del por qué. Habrá algunas elaboraciones culturales al respecto, desde luego que no son mi elaboración cultural y no tengo la respuesta de por qué, pero eso lo vemos a menudo, ¿no? Entonces, los derechos de las mujeres como conquista no terminan con la idea de, bueno, ya pueden votar, ¿no? Sino es la idea de la representación, es decir, de los cargos. Y con ello ya las otras elaboraciones en torno a la paridad, elaboraciones en torno a la posibilidad de acceder a los cargos públicos y desde luego con otras condiciones, con otras estructuras de significado que no podemos decir que se hayan roto ya, esos que les llaman techos de cristal, y que impiden el acceso a derechos o que implican el ejercicio ilegítimo, desde luego, de diversas violencias, pero la emergencia de las mujeres como sujeto político central, importante, y en eso va, ¿no? Y luego, otros grupos minoritarios, ¿no? Tales como la comunidad LGBTIQ+, los afrodescendientes, las personas con discapacidades o con capacidades diversas. Entonces, lo que va mostrando es que las democracias contemporáneas son mosaicos, ¿no? Es decir, son heterogéneas. En sus inicios, la democracia liberal se ha pensado como algo homogéneo. Inclusive en el contrato social y en el Leviatán, lo que pensaban Hobbes y Rousseau, que casualidad, no hombres blancos europeos,
pero lo que pensaban era más bien una comunidad así homogénea, ¿no? Y que tenía una misma finalidad, todos tenían la misma finalidad y todos tenían las mismas motivaciones, y así todos con ¿no? Y entonces, pues era más o menos sencillo conformar un Estado al que se le depositara un poder permanente, digamos, ¿no? El problema viene cuando la emergencia de otros sujetos que no necesariamente, que más bien desafían la idea de la heterogeneidad, van reivindicando para sí derechos, ¿no? Que desde luego en estas reivindicaciones se encuentran con diversas resistencias, que tampoco es como que, bueno, sí, ya te reconocí como ciudadana, como ciudadano, y entonces ya puedes participar en condiciones de igualdad. Ni siquiera hoy, 9 de marzo de 2023, podríamos decir que hay igualdad plena para hombres y para mujeres en los diversos mecanismos y manifestaciones de la democracia, no solo en la representación, pero ahorita vamos a hablar de esto que es la representación. Porque, ¿vamos bien? Si hubiera algún problema, alguna pregunta, algún comentario, interrúmpanme, hagan uso del micrófono o del chat para comentar, ¿no? Entonces decía, la idea liberal es que haya representación, que las sociedades en su pluralidad, reconocida o no, la verdad es que se reconoce poco en el liberalismo clásico la homogeneidad, porque la homogeneidad, según esta idea, pues únicamente es la libre expresión de ideas, ¿no? Como si todo mundo tuviéramos la misma posibilidad de decir en la esfera pública, como si todos tuviéramos la misma capacidad de organizarnos, de formar partidos políticos, de reivindicar derechos, de asociarnos y con ello participar en la esfera política, lo cual no es verdad, ¿no? Porque ya vimos, ¿no? Hay grupos que han estado históricamente en desventaja, a quienes les han no sido, o a quienes han sido negados derechos, y entonces, bueno, uno de los grandes problemas con el liberalismo y con la representación así entendida es que prescinde de esos elementos, ¿no? Entonces, la representación solo será un órgano que en las sociedades complejas, es decir, que tienen muchos componentes, tienen división social del trabajo, tienen diferentes motivaciones las personas, diferentes empleos, y no se pueden dedicar, como en la Grecia antigua, a la solución de la cosa pública de manera directa, lo depositan en un cuerpo de representantes, ¿no? Y entonces esos representantes son los que deliberan. La idea en realidad viene de Inglaterra, ¿no? Con la idea del Parlamento, la revolución de Oliverio Cromwell en el siglo XVII, pues muestra las carencias de la monarquía como forma de gobierno y la necesidad, así como en su momento en Roma, ¿no? De que la plebe, de que no fuera un gobierno únicamente aristocrático, ¿no? Sino todas aquellas personas que independientemente de su proveniencia pudieran tener representación. Claro, aquí si hablamos del siglo XVII en Inglaterra, pues estamos hablando de puros hombres, ¿no? Pero desafiando la idea de la aristocracia como la idea de representación y de la toma de decisiones en donde el pueblo participa, ¿no? Una idea que, insisto, se va rompiendo hasta llegar a la incorporación de las masas, luego de las mujeres y luego de los diversos grupos, que es en donde nos encontramos. El chiste, pues, es que la representación pensada en términos liberales es una representación acotada, es una representación que únicamente lo es en lo formal, es decir, tener órganos, tener números y tener mecanismos para que se repartan los asientos uninominales y plurinominales, ¿no? Y que aseguren más o menos que haya diversidad de opiniones, lo cual es un decir, porque la verdad es que, insisto, esta idea supone que todas las opiniones son no solo igualmente válidas, sino que todas tienen la misma posibilidad de expresarse en la esfera pública, lo cual prescinde justamente de las diferencias estructurales, sociales, económicas, de todas las condiciones que puede tener una persona y que hagan difícil, por lo menos, su participación en la esfera pública. ¿Qué sucedió entonces, no? Estos instrumentos, esta representación formal, se fue convirtiendo en instituciones, ¿no?
en instituciones que iban garantizando más o menos pues los votos, la legitimidad de los cargos públicos, la legitimidad de la toma de decisiones, tomada por mayorías que se podían formar dependiendo del acto en que se tratase, mayorías simples, mayorías absolutas, mayorías calificadas, ¿no? Y la toma de decisiones que aparentemente legitimaba, por lo tanto, el quehacer democrático. En los años 90, en la época de la transición, ¿no? Y se han escrito y se sigue hablando de la transición como un hito, ¿no? El cambio entre partidos políticos, inclusive antes, ¿no? Las reformas en el 78 y la representación era de partidos políticos, pero los partidos políticos compuestos, casi todos, si no es que todos en esos momentos, por hombres, ¿no? Pocas candidaturas de mujeres, por ahí aparece la candidatura de Rosario Ibarra, ¿no? En los 80, pero en realidad pocas posibilidades materiales para la participación y no obstante, se habla de transición democrática con el cambio institucional, que desde luego no fue, con el cambio de siglas de partido, no necesariamente con el ejercicio del gobierno, porque creo que ahí no hubo mucha modificación, pero no con la incorporación de otros actores, ¿no? Entonces, era un sistema formal o ha sido un sistema formal y no es sino hasta hace bien poquitos años, ¿no? Que empieza a incorporarse esta representación efectiva, por lo menos en los órganos de toma de decisiones. Es decir, que los órganos empiezan, o sea, apenas y mal, insuficientemente, pero empiezan a reflejar la pluralidad social. ¿A qué me refiero con esto? Que los órganos de representación, los congresos, empiezan a contener, a tener, ¿no? Dentro de sus miembros a personas que representan a la diversidad sexual, a los afrodescendientes, a las personas con discapacidad, ¿no? Y entonces los procesos de toma de decisiones ya cuentan más actores para la hora de deliberar. Pero hay una segunda cosa, ¿no? No nada más es la suma de personas que muestran cuantitativa y cualitativamente la pluralidad social, sino el peso que empieza a jugar cada vez más la comunidad política en el proceso de toma de decisiones, porque además en la instrumentación de las instituciones democráticas, con esta representación acotada o inclusive con la representación expandida, es decir, una representación efectiva, ¿no? 50-50 en cuanto a paridad, que haya personas de distintos grupos sociales, otrora excluidos, por lo menos numéricamente, porque siguen estando excluidos en los hechos en muchas cosas, pero que por lo menos ya tienen ciertos espacios de representación y de gobierno, ¿no? Pero falta un elemento, y es la participación y la deliberación pública, ¿no? Que son elementos que se han ido añadiendo porque también, producto de todas estas ideas de qué era la democracia, de los procedimientos y de la insuficiencia de sus instituciones, ¿sí? Es decir, de sus procedimientos, de sus leyes que no garantizaban el acceso igualitario a todas y hasta hace poco lo empiezan a hacer. Entonces, hubo o ha habido varios cuestionamientos al modelo democrático liberal, ¿no? Y muchos de esos cuestionamientos han tenido que ver con derechos económicos, ¿no? Pasó en España con su propio proceso de fragmentación política, desde luego pasó en México y pasó en otros países, pasa en Italia, pasa en Argentina, ¿no? En donde cuando estos países transitaron o iniciaron sus procesos de tránsito democrático en cuanto a las reglas y construyen un sistema de partidos supuestamente representantes del todo social, empiezan a vislumbrarse como que esta toma de decisiones se aleja cada vez más de la comunidad política, ¿sí? No digo que sea así necesariamente, pero hay esa idea, esa visión. Entonces, los mecanismos de participación se han establecido, ¿no? Como todas estas formas de control que sobre la toma de decisiones puede tener la ciudadanía. Y hay varios, ustedes vieron muchos de estos mecanismos. Y en el módulo ayer que no hubo clase, pues había una serie de consultas, ¿no? Preguntas específicas a personas de grupos excluidos, ¿no? Grupos indígenas, de personas mayores
y me parece que el otro, no me acuerdo cuál era el otro, ¿no? Discapacitadas y discapacitados, ¿no? O sea, personas que no solo se les reconoce como un grupo que reivindica derechos, sino que en el entendido que son grupos que reivindican derechos, tendrían derecho a participar como grupo en la toma de decisiones y no nada más a través de la representación. Entonces, los mecanismos de participación ciudadana de alguna manera colman un hueco que había surgido con estas ideas de democracia formal entre la comunidad política y los tomadores de decisiones, que eran más bien tomadores, ¿no? De decisiones, o sea, en su composición, mayormente hombres, poco plurales en realidad. Esta es una de las grandes fallas, me parece a mí, de los modelos de democracia formal, que no tomaban en cuenta eso, ¿no? La pluralidad, y siempre y cuando fueran resultado de elecciones ciertas, bien organizadas, votos bien contados, entonces tenían legitimidad formal, ¿no? Porque el procedimiento había sido cierto, público, conocido, las decisiones y los votos bien contados, pero no necesariamente esto reflejaba ni las tensiones sociales ni la diversidad, ¿no? Entonces, la diversidad, la pluralidad como un elemento y la participación y la posibilidad de esta como un segundo elemento, ¿no? Porque los instrumentos de participación pueden o no tener que ver con los grupos otrora marginados o los grupos que no se les reconocen plenamente sus derechos o que les ha costado o que empiezan a tener un cierto reconocimiento como grupo y legitimidad en ese sentido. Entonces, los instrumentos de participación tienen una amplia gama, ¿no? Puede ser simplemente los instrumentos en donde la comunidad política, independientemente de su composición, hace una especie de contrapeso para el poder formal, ¿no? El plebiscito, el referéndum, ¿no? Que son instrumentos en donde hay una participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, en los actos del poder público, en los actos legislativos, ¿no? Y que puede servir, supongo que vieron, ¿no? Los diferentes mecanismos, puede servir, por ejemplo, como veto, un poder de veto que puede tener la ciudadanía en cuanto hace a las modificaciones legislativas, o un poder de legitimación, ¿no? Veto es antes de, o un poder de legitimación, una vez que está aprobada la ley, necesitaría también de la aprobación ciudadana u otros mecanismos de participación en donde actos del poder público son sometidos a consideración de distintos grupos dependiendo a quién sea, a quién afecten. Entonces ahí lo que vamos a ver es un reequilibrio, si lo podemos decir así, entre la comunidad política y quienes toman las decisiones. No nada más es, aunque también corremos el riesgo de que se vuelva un mecanismo de legitimación, o sea, es decir, que sin que haya mayor debate, pues se cumple con un requisito formal, numérico y ya, sino que para que sea tal la participación, necesita del segundo elemento indispensable para la democracia, que es la deliberación. Pero, ojo también, la deliberación presenta por sí misma una serie de problemas. Vista desde un plano habermasiano, ¿no? Que tiene sus virtudes, la deliberación es la exposición, es dar razones en torno a una serie de premisas que al parecer prescinden, por ejemplo, de la diversidad de posiciones que puede ocupar y de los desequilibrios sociales que puede haber. Entonces, como un elemento de deliberación está justamente el reconocer primero la pluralidad, la divergencia, lo cual hace, desde luego, difícil el proceso de toma de decisiones. Por eso tenemos que establecer reglas de mayoría, ¿no? Porque si bien es cierto que se reconoce la legitimidad en la pluralidad, la legitimidad en la diversidad, y no solo, insisto, de partidos, como lo pensaría el liberalismo clásico, sino de la diversidad ciudadana, las diferentes formas de significación, las diferentes formas de, de expresión ciudadana, ¿no? Estos tendrían no solo el reconocimiento como ciudadanas y ciudadanos, la posibilidad de expresar sus ideas, sus reivindicaciones propias, sino la posibilidad de discernir
de contraponerse a los argumentos dominantes. De manera tal que también tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que la construcción del poder, pues, ha supuesto o está montada sobre la construcción de significados comunes y de personas que detentan el poder, que tienen el poder para nombrar y para normar, para decir quiénes son, quiénes no son ciudadanas y ciudadanos, y entonces estamos en esa contienda, ¿no? Eh, pero bueno, entonces los instrumentos de participación ciudadana supondrían una condición de posibilidad, solo eso, condición de posibilidad para el debate público. No quiero decir solo el debate racional, porque de pronto no creo que sea lo más adecuado prescindir de otros elementos que son parte de una toma de postura. Entonces, no solo son los argumentos racionales, son los argumentos, las proposiciones que desde una posición que se que pensaríamos tendría que ser legítima, pueden exponer las personas haciendo o dando cuenta de la diversidad, de la pluralidad social, ¿no? De manera tal que la ciudadanía democrática entonces supone que hay divergencia, que hay pluralidad y que entonces la toma de decisiones tiene que partir de la idea de que las posiciones de cada persona no solo pueden ser diversas, sino que pueden ser contrapuestas la una con la otra y la solución, bueno, el problema es cómo lograr un consenso a partir de eso, ¿no? Entonces hay diversas propuestas. La propuesta deliberativa, racional, es el convencimiento, ¿no? El dar los argumentos para la esfera pública, para decir por qué es legítima una determinada cosa o no, por qué se debe de instrumentar una determinada decisión o no. Y luego está el argumento más de tipo sociológico, que hace referencia a relaciones sociales, a órdenes sociales que se legitiman, que se reproducen y que se fomentan en las comunidades políticas, ¿no? Entonces, ahí los instrumentos de participación lo que suponen es herramientas no solo para la toma de decisiones, sino para el reconocimiento de derechos, ¿no? Y también vamos a encontrar algunas otras vertientes, no solo decía estos instrumentos de control formal, sino de deliberación, tales como los parlamentos abiertos, ¿no? Otra de las tantas manifestaciones de la participación, en donde los ejercicios hasta ahora pues son más o menos cerrados, más o menos controlados a una serie de personas que acuden a los debates, pero que proporcionan información. Otra de las condiciones importantes para el ejercicio de los derechos ciudadanos es la información, ¿no? E inclusive para la deliberación, hasta en un sentido habermasiano. O sea, un argumento lo será en tanto que pueda ser respaldado por datos, por información, y entonces expondrá las razones por las cuales sostiene una determinada premisa, ¿no? En una cosa bastante lógica. Y está la postura dialógica, ¿no? En donde no prescindimos del lugar que ocupa cada persona, sino que lo damos por supuesto y por presupuesto a la hora de formar debate público. Y entonces no pensamos que todo mundo tiene las mismas posibilidades de colocar sus pretensiones, su discurso, sino que además se da por sentado que no es así, que hay grupos que han sido marginados, que hay grupos que han y que son excluidos, ¿no? No solo en lo formal, sino en lo material, de las posibilidades de expresarse, de formar opinión pública y de ser parte de la opinión pública, ¿no? Esto se vislumbra de varias maneras. Una es la esfera legislativa, la esfera formal, pero también pensemos quiénes deliberamos. Deliberamos todas y todos, ¿no? El concepto de espacio público habermasiano tiene que ver con las personas y la conversación más allá de sus personalidades individuales y que discuten sobre la comunidad política. Eso lo hacemos todas y todos, pero no todas y todos tenemos la misma capacidad de llegar efectivamente a la esfera pública, ¿no? Y si vemos nosotros quiénes llegan a la esfera pública, lo que observamos es que pues está todavía muy acotado, es decir, nuestros órganos de representación formal más o menos han transitado a la pluralidad,
pero si vemos los órganos de formación de opinión pública, lo que vemos es que ese crisol social no está debidamente representado, ¿no? Basta ver quiénes son los que monopolizan la conversación pública, ¿no? Hagan el ejercicio, pónganle en YouTube una mesa de debate en torno al aborto y van a ver que, curiosamente y paradójicamente y tontamente, son hombres, ¿no? Que no saben nada del embarazo y que hablan sobre la legislación del aborto. Bueno, quienes legislaron durante mucho tiempo sobre el aborto, pues eran hombres, ¿no? Era una cosa rara, pero así pasaba. Era la representación social que supuestamente tomaba decisiones en torno a la comunidad política legitimada por el voto y que no obstante esas decisiones podían reproducir desigualdades que no daban por sentado que existían, sino que daban por sentado que ya no eran tales, ¿no? Entonces, estos instrumentos, insisto, de participación ciudadana no cumplen la función de control, ¿no? Control en el sentido de referéndum, plebiscito, sino de deliberar con el poder público y por lo tanto oponerse no solo a las decisiones, sino a las acciones. Una democracia deliberativa, entonces, implica que el ejercicio gubernamental es un ejercicio justificativo, es decir, tiene que estar mediado por la exposición de razones de por qué una determinada decisión. Entonces, los instrumentos, insisto, son variados y tienen distintos efectos, ¿no? Las consultas populares, y ya tienen cada uno sus características institucionales para hacerlos o no obligatorios, pero lo interesante, lo importante es que ponen a la ciudadanía en el centro del debate, por un lado, y además al poder o a los poderes formalmente constituidos, como como entes obligados a explicar, que es una de las muchas condiciones para la democracia deliberativa, ¿no? No nada más que las y los ciudadanos se pongan de acuerdo en torno a las condiciones que buscan, que haya posibilidades para que debatan y condiciones para que contrasten ideas y confronten desde posiciones diversas, ¿no? Y que haya reconocimiento a la pluralidad, sino que haya también por parte. No quiero decir necesariamente satisfactorias, pero por lo menos justificativas de su labor. O sea, que los estados en su actuar tengan que dar el porqué constantemente a la ciudadanía. Y esto lo hacemos extensivo, además, no únicamente a los actos formales del poder público, es decir, del poder ejecutivo, ¿no? ¿Por qué un presupuesto? ¿Por qué una determinada acción gubernamental? Sino esto lo hacemos extensivo a los actos legislativos, ¿por qué una determinada ley o no? ¿Sí? Exista o no exista, claro, si existe todavía, entonces el control que tiene la comunidad política es más grande, existe o no existe el mecanismo de participación, se necesite o no la legitimación y la deliberación ciudadana para que pueda tener efectos el acto en concreto, pero el hecho de que las y los legisladores tengan que explicar, tengan que argumentar, entonces es uno de los tantos elementos que tiene la deliberación como un eje central en las democracias contemporáneas. Si a esto le sumamos, insisto, los mecanismos de participación, entonces robustecemos, porque ahí ya no nada más es que me expliquen, sino que me van a tratar de decir sus porqués para que yo, o nosotros, en lo individual y en lo colectivo, decidamos si ese acto tendrá la legitimidad necesaria para poder surtir sus efectos, ¿no? Entonces son como esa complementariedad de cosas. Y desde luego, no obviar los problemas políticos que pueden tener también esos mecanismos, ¿no? Que puedan ser utilizados por el poder para legitimar otro tipo de decisiones. Hay ejemplos, digamos, empíricos, ¿no? De cómo también pueden ser instrumentos para que el poder se fortalezca, ¿no? El poder político se fortalezca o legitime una serie de decisiones que contrarían por lo menos los valores centrales democráticos, ¿no? Bueno, esta es, digamos, ¿no? Como la idea central de los mecanismos de participación, la emergencia de ciudadanía, el control que ejerce la ciudadanía, pero el reconocimiento de que esta ciudadanía, la construcción de la misma, ha seguido trayectorias distintas, ¿no? No es lo mismo una persona que pueda tener una condición social, digamos,
favorable a una persona que ha luchado por el reconocimiento de sus derechos, de su comunidad, y que además en los proyectos estatales esté de por medio o esté en contienda esa comunidad, ese quehacer con la modernización, ¿no? Un proyecto o una serie de cosas que pasaron, por ejemplo, en la construcción del Estado mexicano, ¿no? Que impuso costumbres, tradiciones a pueblos que ya existían. Un idioma, aunque no hay un idioma propiamente, y hay un reconocimiento de la pluralidad cultural, esto ha sido un reconocimiento, digamos, más o menos nuevo, ¿no? Del pluralismo jurídico, de las diversas comunidades, el plurinacionalismo. En Chile se intentó y no se logró, ¿no? Conformarlo como un estado pluricultural, porque suscita disputas, suscita resistencias. Entonces, estos mecanismos no cumplen nada más una función formal. Para ser instrumentos de deliberación, tendrían y tienen la encomienda de, o sea, no quiere decir que como no lo logran, entonces renunciemos a ellos, sino que no nos podemos conformar con su mera existencia y con sus funciones formales, ¿no? Sino que tendríamos que pensar cómo han conseguido o qué les falta para conseguir el reconocimiento pleno, ¿no? De las comunidades políticas plurales en todo aspecto, ¿no? No solo en el aspecto formal de la toma de decisiones. Bueno, pues esa sería la exposición, ¿no? De la clase en la conferencia final, esperando que el diplomado haya sido interesante, que haya presentado los diversos mecanismos de participación, sus porqués, sus objetivos, ¿no? Y cómo su evolución da cuenta, como decía, del surgimiento de diversos grupos sociales. No es que no existieran, es que el reconocimiento de la importancia que tienen para la comunidad política ha robustecido a la democracia más allá de la representación, porque además ese reconocimiento les permite, de alguna manera, deliberar en torno a los límites de la comunidad política, inclusive expandirlos, ¿no? Si expandimos la idea de ciudadanía, estamos expandiendo la idea misma de comunidad política, porque entonces abarca a más personas, ¿no? En la medida que abarca a más personas, se vuelve más complejo porque entonces vamos reconociendo distintas posiciones, no solo plural en el sentido de la legitimidad que pueden tener distintos discursos, sino que estos pueden ser contrapuestos, ¿no? Lo cual no quiere decir tampoco, en la idea ultraliberal, que todos los discursos sean por sí mismos deseables en una democracia, ¿no? Otro de los tantos problemas que tiene el liberalismo, ¿no? Pero bueno, entonces los mecanismos de participación se dan como una condición de posibilidad para la deliberación, para el reconocimiento de los distintos grupos, para el control del poder también, ¿no? ¿Qué tanto poder ejerce la comunidad política en la toma de decisiones? ¿Qué tanto la autoridad o las autoridades o los gobiernos o los poderes del Estado toman en cuenta y justifican en términos argumentativos la toma de decisiones, el ejercicio mismo de su poder, y entonces participan también en la deliberación, de manera tal que la deliberación se da, como decía, entre miembros de la comunidad política, pero también entre los órganos del Estado y esta, ¿no? Es decir, la ciudadanía, siempre en el entendido que es plural, que es divergente, que es variada y que la lucha por los derechos es eso, ¿no? Un proceso constante de transformación. Bueno, preguntas hasta aquí, comentarios. Todo claro, todo bien. El diplomado en general, espero les haya parecido satisfactorio, ¿no? Sí, Martín Cruz Herrera. Gracias, doctor. Buenas tardes. Una disculpa Buenas por tardes. no poder prender mi cámara, pero ando por aquí. Ahorita que estaba mencionando el proceso de referéndum de Chile, Sí. me surge una duda si es que usted no considera que la forma en la que se planteó el referéndum, es decir, de forma disyuntiva de todo o nada, sí o no, Sí. no influyó en el resultado. Es decir, porque, por ejemplo, cuando conoces el texto que estaban proponiendo, había cosas muy buenas y capítulos que eran rescatables, pero ya cuando estábamos conociendo los aspectos que a lo mejor a los chilenos les
hicieron más ruido, por ejemplo, en relación a la propiedad o esto que estaban planteando en relación a la multiculturalidad del país, Sí. que a lo mejor ello causó que se disuadiera de forma negativa el voto en favor. Entonces, es la pregunta, si usted no considera que la metodología incidió definitivamente en el resultado. Gracias. Sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Tenía unos elementos bien interesantes. Faltaron construir consensos. Y no solo son consensos deliberativos de convencimiento, sino que efectivamente era o ganar todo para quien ganaba, ¿no? Entonces, sí, me parece que metodológicamente faltó justamente ese elemento deliberativo. Lo que pasa es que suponía transitar de un régimen a otro, ¿no? Pues es una constitución, la vigente chilena, que tiene reminiscencias en la dictadura. Y entonces, modificar esas condiciones implicaba romper con ciertas estructuras, pero desde luego esto también implicaba dejar de tomar en cuenta al sector, digamos, que había redactado esa constitución y que todavía está en Chile y que para ello suponía renunciar a muchas cosas. Entonces, sí, creo que sin duda fue una parte de ejecución lo que dificultó el proceso de toma de decisiones, porque entonces ahí se ve la complejidad de la divergencia, ¿no? No es que nos pueda llevar a una solución única, ¿no? Es que justamente en los procesos de deliberación, en los procesos de toma de decisiones, de negociación, tenemos que considerar necesariamente, puede no gustarnos, pero las posiciones, la diversidad de ellas y, desde luego, estos conocimientos para poder conducir una discusión que no necesariamente se va a materializar en un resultado deseado, como hubiera sido la adopción de la nueva constitución, ¿no? Entonces, sí, hay problemas de ejecución y desde luego hay problemas indisolubles o por lo menos por ahora de posiciones irreconciliables, ¿no? Que eso es un desafío, desde luego, para las democracias. Y además no se resuelve institucionalmente nada más, ¿no? Se resuelve con reglas. Entonces hay un problema político ahí, histórico, que también habría que pensar si es o no superable y en todo caso si podríamos acercar un poco más esas posiciones, ¿no? Gracias por la participación. ¿Alguien más que deseara comentar algo o preguntar alguna cuestión? Bueno, si no hay más, yo les agradezco por haberse conectado el día de hoy a esta conferencia final, en donde pues traté de recoger algunos de los elementos más importantes de la participación, de la deliberación de sus componentes. Pues en nombre de todas y todos que hicieron posible este diplomado, desde quienes estuvieron en los controles en la escuela judicial y que hacen favor de abrirnos las sesiones, de grabarlas, quienes llevan los controles de las asistencias, que no se ven aquí, pero que lo hacen posible, quienes dieron las sesiones, las prepararon, etcétera. Pues a nombre de todos ellos les doy las gracias a ustedes por haberse inscrito, esperando que haya sido satisfactorio, interesante y que hayan aprendido no solo de los mecanismos formales, de sus funciones, de la deliberación y de en dónde se insertan y para qué sirven, insisto, no solo desde un punto de vista jurídico, sino en la construcción de las sociedades políticas democráticas. Muchas gracias a todas, a todos y espero pues seguirlos viendo en otras actividades, en otros diplomados de la Escuela Judicial Electoral. Un saludo a todas y todos quienes ya son alumnos regulares de nuestras actividades, ¿no? Muchas gracias por todo y hasta la próxima.